Muchas gracias por la invitación, Rodolfo, y a todo el equipo del IDE. Un honor estar acá. Para los que usan Twitter y quieren usar el hashtag, ahí está mi Twitter, así que pueden arrobarme sin ningún problema. Bueno, la idea hoy es hablar de transformación digital, ¿no? Creo que la mayoría, presumo, han escuchado hablar de transformación digital. ¿Alguien no escuchó hablar de transformación digital? ¿No? Todos. Creo que es importante entender de qué se trata y por qué es tan relevante en este contexto hoy la transformación digital. Escuchamos cosas como la cuarta revolución industrial, que también uno se preguntará de qué se trata y por qué se habla tanto, que la tecnología atraviesa a cualquier empresa, que toda empresa es una empresa de software. Son cosas que aquellos que leen sobre tecnología o sobre tendencias de la industria y demás vienen escuchando hace un par de años. Mi pedido a ustedes es que hagamos la sesión lo más dinámica posible. A mí personalmente me aburre escuchar a cualquier persona más de 10 minutos, así que si hablé 45 minutos y no me hicieron ninguna pregunta, fracasé en el objetivo de mi presentación. Entonces la idea es que me hagan todas las preguntas, me den feedback. Es una presentación que tiene algunos conceptos y después nos metemos mucho en ejemplos y cosas concretas para que vean cómo otras compañías de Argentina y el mundo están encarando la oportunidad de la transformación digital. Es una frase de Welch, que me imagino que la mayoría lo conoce, es un ex CEO de General Electric, una compañía que embebe todo aquello que presumo ustedes como empresarios o como ejecutivos aspiran a. Se ha transformado y retransformado constantemente para ser una compañía que tiene más de 100 años y seguir liderando en todas las industrias en las que opera. Y él tiene esta frase que a mí me parece espectacular, que dice que si la velocidad de cambio interno no está a la par o no es más rápida la del cambio externo, el fin está cerca. Es una mirada un poco negativa, pero es la realidad. Pues si pensamos, si yo les pregunto el porcentaje de compañías Fortune 500, ¿sí?, que están en ese ranking, que están hace 50 años, ustedes sorprenderían saber que solo 12% siguen ahí. O sea que hay 88% de esas compañías, ¿sí?, 440 para ser más preciso, que no supieron vivir con este paradigma, no supieron interpretar que lo que estaba pasando afuera de alguna manera lo estaba dejando fuera de mercado, digamos. Lo otro importante, esa es la mirada negativa. La mirada positiva es que si sabemos capturar y entender lo que está pasando afuera, en nuestra industria, en el contexto del país, en el mundo, sabemos identificar las oportunidades y nos ponemos en forma proactiva para ir a capturarlas, el potencial de crecer, de trascender, de incrementar nuestra capacidad, nuestro valor, nuestras ventas, nuestra rentabilidad es infinita. Porque el potencial de generar valor, de impacto económico y social en el mundo de hoy a partir de la tecnología es infinito. Las barreras entre los mercados están completamente evaporadas, con lo cual, si sabemos leer lo que está cambiando y lo sabemos anticipar, la oportunidad es mucho más grande de la que cualquiera de nosotros puede estimar. Entonces, en este contexto, para hablar un poquito de transformación y para tomar un concepto que es común a todos, hablamos de esta cuarta revolución industrial, porque transformación es un concepto que viene haciendo crecer al mundo, viene haciendo crecer la riqueza que existe en el mundo, haciendo que esa riqueza se vaya distribuyendo de algún modo más eficiente. Y todos conocemos las tres previas revoluciones industriales, cada una más o menos ha tenido un plazo equivalente de 100 años entre una y la otra. La cuarta no es ajena a las primeras tres, la diferencia es que rompió ese ciclo de 100. Sucedió en 50 años. La pregunta es cuán rápido va a venir la quinta, cuán rápido será la sexta. Y lo otro difícil de comprender es que la cuarta no es algo tangible, no es el motor de combustión, no es el vapor, sino que es el conocimiento, es la innovación, es lo digital, es la tecnología. A veces es más fácil de agarrar, más fácil de hacer tangible. Esta foto es Nueva York, 1905. ¿Sí? Flatiron, todo lo que hay alrededor de Flatiron son caballos, ¿no? La calle por carretas y caballos. 100.000 personas vivían de una manera directa o indirecta en la Nueva York de esa época de los caballos, de la industria del caballo. Este es el mismo edificio 20 años después. No hay ni un caballo, son todos autos. 20 años. Esto también es transformación. Esas 100.000 personas que vivían de la industria que servía, manejaba,
alimentaba, criaba a los caballos, tuvieron que repensarse, reinventarse, reeducarse. Probablemente los hijos de esas 100.000 personas se imaginaban trabajando en la industria vinculada con el caballo, ¿no? Porque a veces decimos, no, mi hijo va a tener un trabajo que hoy no existe, ¿no? Y es como un desafío difícil de agarrar. A esta gente le pasó lo mismo, ¿no? Cuando hoy Rodolfo hablaba de las redes sociales, el trabajo de un community manager, que hoy es una carrera en sí, hay gente que hace de eso su vida. Hace 5, 6, 7 años atrás ese trabajo tampoco existía, con lo cual mi primer mensaje es: no creo que tengamos que asustarnos frente a esto. El cambio es permanente. Lo que pasa es que ahora está muy presente en los medios y la inteligencia artificial y el impacto en el trabajo del futuro y demás. Pero no es más que una transformación más rápida, más acelerada, con un impacto más grande, pero al mismo tiempo con una oportunidad mucho más grande. El punto es, 20 años después no hay ni un caballo, hay solamente autos. Casi 100 años después tampoco hay demasiado cambio. La transformación que sucedió en los últimos 90 no es equivalente a la que sucedió de 1905 a 1925. La pregunta es cuán rápido esta misma imagen va a tener esos autos, pero totalmente autónomos. Esa podría ser la próxima disrupción que puede suceder en este escenario, ¿no? 3% de la población mundial, más o menos, vive de manejar vehículos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando el porcentaje de autos autónomos, de camiones autónomos, de camiones de recolección de basura autónomos, empiece a desafiar el trabajo y la fuente de vida de esas personas? Pero el cambio no es hoy, es histórico. Lo que está pasando ahora, y les recomiendo, si no tienen la oportunidad de leerlo, que lean, es un post en LinkedIn de Jeffrey Moore, muy breve, 6 párrafos, pero para mí resume perfectamente lo que nos está pasando hoy. Y él habla de las bases del poder económico. Dice, hay 3 tipos de economía que atravesaron el mundo. La economía agropecuaria o agroindustrial, donde la tierra era el centro del poder. Quien tenía propiedad sobre la tierra, los señores feudales, tenían a la servidumbre que hacía rendir esa tierra, tenían soldados que ejercían poder sobre esa potencial servidumbre, y ese era el eje del poder económico de la economía agropecuaria. El salto de la revolución industrial creó la economía industrial, probablemente la que más va a durar en el tiempo, digamos, o lo que mayor impacto tiene para formar el mundo en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Donde el factor de poder está basado en el capital, la capacidad de producir algo a escala, pero realmente el diferencial es la capacidad de distribuir ese producto que estoy creando a un precio, a una escala, a un volumen determinado. La transformación digital no es nada más ni nada menos que la transición que empresas nacidas en la economía industrial tienen que dar para seguir liderando y existiendo en algunos casos en la economía digital. Porque hoy estamos transicionando. No es real que estamos en una economía digital al 100%. No creo, esto es un statement personal, no creo que la economía se vuelva 100% digital, como tampoco se volvió 100% industrial, porque todavía hay eje de poder económico basado en la tierra y todavía hay mucho valor creado por la economía agropecuaria. Lo que sí está sucediendo es que muchas compañías nacidas en la economía digital están haciendo desaparecer industrias o compañías que no han podido transicionar efectivamente o no han decidido hacer ese salto. Digamos, los ejemplos son bastante obvios, ¿no? Uber probablemente es el mejor ejemplo, o Amazon en retail, y así podemos seguir hablando de N ejemplos de estas compañías digitales que han sido completamente disruptivas a una industria. Ahora, lo interesante en la economía digital es que el factor de poder económico está basado en los datos. ¿Sí? Lo interesante es, si ustedes piensan hoy la cantidad de datos que ustedes le dan a sus aplicaciones,
o la cantidad de datos que ustedes le dan a Google o a Facebook o a Waze o a Amazon o a... podemos seguir nombrando. Esos datos son el poder, el eje económico que usan esas empresas. Ahora, esas empresas lo que supieron ver mucho más rápido que cualquier otra compañía de la era industrial, cualquier otra compañía, es que para conseguir los datos de sus clientes o consumidores tenían que hacer lo que Moore llama un acto de generosidad. Algo a cambio, ¿no? Entonces, yo le doy mis datos a Waze porque me facilita trasladarme por la ciudad. Y se los doy con total amabilidad y le entrego mi privacidad absoluta. Porque abro mi celular y Waze sabe que estoy yendo a trabajar, o sabe que estoy volviendo de trabajar, o sabe que estoy yendo a mi casa, o sabe que estoy yendo a hacer la actividad de fin de semana, porque lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia detrás, tiene mecanismos para captar esos datos, procesarlos y convertirlos en información, pero principalmente tiene mis datos, al que yo se lo doy amablemente, porque me está dando algo a cambio. Hay una transacción. Ese acto de generosidad es esa transacción. Lo que estas compañías supieron hacer muy temprano, apenas nacieron, es entender que si capturaban esos datos, iban a tener un factor de poder versus el capital, porque además el capital hoy ya no es necesariamente algo escaso, todo por el contrario, abunda. Entonces, cualquier startup que prueba que puede ser capaz de triunfar en la economía digital, fácilmente, alguien acá los emprendedores me lo podrían cuestionar, pero es mucho más fácil el acceso al capital. Entonces, lo que dice este concepto, dice, yo tengo la data, entonces tengo que ser capaz de capturar data, que sea diferencial, que otro no la tenga. Pero es mucho más importante tener sistemas inteligentes que puedan procesar esa data y convertirla en información relevante. Si no tengo los sistemas inteligentes, no puedo procesar los datos y convertirlos en información. Pero si hago eso tampoco es suficiente. Porque la verdad es, la capacidad está en tener los mecanismos que moneticen esos datos, ¿no? En que Waze me avise que como tengo una actividad de fin de semana, tengo que parar en el local del señor Enfredo a comprar el helado que tenía que llevar a la cena. Esa es la monetización. Ahora, si Waze, por dar el ejemplo, Google, Facebook, piensen en la aplicación que les guste, en la compañía que les guste. Uber no monetiza esos datos, no tiene futuro porque no va a poder crear valor de mercado, no va a poder crear rentabilidad, no va a poder subsistir como compañía. Entonces, no solo es importante la captura del dato, no solo es importante tener el sistema inteligente para procesarlo y convertirlo en información, sino que necesitan la capacidad de convertirlo en ingreso, de alguna manera. El desafío más grande, y es parte del trabajo que yo hago en la compañía que represento, es ayudar a las empresas de la economía industrial a transformarse hacia la economía digital. A transformarse hacia la economía digital. Donde el eje de vuelta son los datos. Pero no es el único eje, porque a veces confundimos transformación digital en tener un website o escuchar las redes sociales o ser omnichannel o multichannel o todos estos conceptos que también están bastante de moda. Perdón si algunos slides están en inglés. Ahora, antes de ir a hablar de transformación digital y los 4 pilares, que creo que es lo importante, todo esto está habilitado por un concepto que es nube. ¿Sí? La primera pregunta es si todos tienen claro qué es la nube. Sí. Sí, para interrumpirte y que no consideres un fracaso tu charla. Gracias. No, en la economía industrial las barreras de entrada dan la sensación de que son mucho más altas que en la economía, en la digital, ¿no? O sea, en la industria nuestra, para entrar en el negocio nuestro, tenés que tener un puerto, una planta de crash, son inversiones de 400, 500 millones de dólares. Vos entras a una empresa de data que le compite a Amazon, si querés, con 2 cerebros mágicos y muy poca plata, ¿no? No sé de tu industria, así que no puedo poner a opinar, pero yo diría que conseguir 500 millones de dólares, si vos podés presentar un flujo de capital y de rentabilidad más o menos coherente,
en un activo físico no sería un gran desafío. Sin embargo, hoy competirle a Amazon pareciera probablemente imposible, porque la capacidad de capturar los datos de los trillones de transacciones que procesa y de entender los gustos de los millones de personas que operan en su plataforma no es necesariamente replicable. Mismo concepto si te pones a pensar en Uber y las competencias que tiene, Cabify o Lyft y demás. Ese es un mercado que todavía no está explotado. Entonces ahí la barrera de entrada probablemente, como vos decís, 2 cerebros mágicos, si logran desafiar ese paradigma, pueden competirle efectivamente. Lo que hay que entender es, en cada una de estas industrias siempre hay un incumbente y hay que entender cuál es la barrera. Yo no diría necesariamente que las barreras en la economía industrial son más altas que las barreras en la economía digital. Ahora vamos a hablar de ejemplos, pero lo que yo digo es el mercado de fabricar turbinas de avión. Uno podría decir que tiene barreras altas, ¿no? Porque el CAPEX para tener una fábrica para fabricar turbinas de avión debe ser bastante más alto que $500 millones y poder venderle a aquellos que fabrican aviones debe ser bastante caro. Sin embargo, esas compañías hoy se están convirtiendo en compañías de servicio que cobran por hora de vuelo. Porque si no, alguien sí efectivamente va a ser capaz de producir una turbina a un punto de precio equivalente o más caro, pero la forma en la que la va a vender va a ser tan diferente y tan disruptiva que los va a hacer desaparecer inmediatamente. Entonces lo que digo es, no sé si puedo desafiarte el punto del puerto, pero lo que te aseguro es que las barreras de entrada son altas o bajas dependiendo de la industria, dependiendo del modelo de madurez y dependiendo de la cantidad efectiva de datos que esa compañía tenga y los sistemas que haya creado para monetizarlos. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, no sé, Amazon, ¿no? Y mirás su modelo de negocio y mirás de dónde saca la plata y en los negocios en los que se está metiendo, a partir de los datos de sus consumidores, hoy lo que dice es, tengo Prime y vos me das $100. Y esos $100 que me das es lo menos importante que me das. Porque vos me das $100 y yo te hago delivery en el día. Pero lo que en realidad me estás dando todos tus gustos, de todos los días. Yo sé exactamente cuándo querés comer, qué querés comprar, cuándo es el cumple de tu hija, el cumple de tu sobrino, cuándo vos necesitas renovar, lo que fuera. Entonces, Amazon hoy lo único que está haciendo, después de que le diste $100 por año en Prime, que uno piensa que es una ecuación perfecta, es montar servicios que ni siquiera ninguno de nosotros puede entender por qué lo hace, solo porque lo único que está haciendo es creando valor sobre datos amortizados. Porque vos le das esos $100 a cambio. Entonces tienen ahora Amazon Wardrobe. Entonces te van a mandar la ropa, te la vas a probar, la vas a devolver. Tienen Home Service. Entonces en Estados Unidos van y te limpian tu casa, pues saben dónde vivís, qué consumís, cuánta gente vive en tu casa. Tienen Alexa y ponen Alexa ahí arriba. Entonces lo único que están haciendo es crear más y más y más valor sobre datos que vos ya les diste. Y romper otras industrias. Van y compran Whole Foods. ¿Por qué? Porque saben tu comportamiento de compra, saben dónde vivís, saben dónde trabajás, saben cuándo necesitas las cosas. Entonces van a tener mayor capacidad de logística o van a darte esa misma experiencia digital en la tienda física, pero siempre sobre tus datos. No sé si te respondí, pero creo que sí es importante entender que el habilitador de todo esto es la nube. Y conceptualmente, para algunos tendrán súper claro el concepto de la nube, otros no. La nube no es algo etéreo. La nube son millones de metros cuadrados de edificios en zonas típicamente frías, cerca de buena fuente de energía, porque sale mucha plata refrigerarlos, que tienen miles de servidores adentro. Hay todo el dato en algún momento va a un lugar físico. ¿No? Así como a algunos les sorprende entender que Internet va por un cable submarino, digamos. O sea, la nube parece algo súper etéreo, pero es algo completamente físico, ¿no? Y cada vez que mandan un mail estamos usando la nube, cada vez que te conectas a una aplicación estás usando la nube. Hablamos de datos, ¿ok? Entonces, Big Data es un concepto que te permite procesar mucho más rápido, a mucho menor costo. Eso es una capacidad de la nube, porque sería imposible que cualquier compañía invierta en el poder de cómputo que tiene un data center de las empresas como Microsoft o Amazon o Google que proveen servicios de nube por un tema de escala, ¿no? Entonces, te da un poder de cómputo mucho más alto
por el que pagás por uso nada más, mucho más barato, porque además pagás por uso, o sea, no tenés CAPEX congelado, y tiene sistemas inteligentes, básicamente lo que se denomina inteligencia artificial, ¿sí? O sea, tecnología que va aprendiendo de procesar datos propios, externos y no estructurados. O sea, hoy con Big Data vos podés agarrar datos de sensores de la ciudad que miden tráfico, meterlos, agarrar feeds de Twitter, datos de Twitter de la gente que postea cosas con geolocalización, datos del clima y datos de los últimos 50 años, procesarlos y sacar algo inteligente que te provee información para tomar decisiones. Es el concepto de Big Data, digamos. Entonces, este edge, el borde inteligente, lo que dice es que el potencial de los datos hoy no tiene límite, porque muchos de los datos yo dije que se los damos nosotros voluntariamente a nuestros proveedores, si quieren, de experiencias o lo que fuera. Pero la mayoría de los datos en realidad van a venir de los PLCs de las fábricas que tienen ustedes, van a venir de las compras en el supermercado, van a venir de las heladeras que usamos nosotros, van a venir del iWatch o el Gear que tienen en la mano, o el Garmin, o el celular, o los sensores que están puestos y desparramados por toda la ciudad y por todas las ciudades del mundo, o del auto conectado, o de cualquier lado, cualquier elemento hoy que pueda conectarse va a ser un dispositivo que va a producir datos. Y esa es la oportunidad de explotar esos datos y monetizarlos efectivamente. Ahora, para hablar de transformación digital, creo que es importante hablar de 4 pilares, ¿no? Y acá hay este es un modelo del MIT que lo que dice es, las compañías típicamente empiezan por relacionarse mejor con los clientes, consumidores, ciudadanos, digamos, ¿no? Todo el que piensa en transformación digital, 80 y tanto % de las empresas dicen, voy a vender mejor, voy a capturar más datos de mi consumidor y demás. Las empresas que hacen solo eso, según el MIT, van a aumentar sus ventas por un corto periodo de tiempo, no van a aumentar su valor de capital y no van a aumentar su rentabilidad. La única forma de crecer sostenidamente las ventas, aumentar rentabilidad y valor de capital es lograr las 4. Y cada una de sus empresas o cada una de las empresas del mundo va a elegir por cuál quiere ir. Pero yo no puedo cambiar la forma en la que atiendo a mis consumidores, clientes o ciudadanos en forma digital porque tengo un mejor website, una mejor aplicación, porque escucho las redes sociales, porque tengo un bot que atiende el teléfono en forma inteligente, si la gente que trabaja adentro de mi compañía no colabora digitalmente. ¿No? Porque voy a tener inputs que después no voy a poder procesar, no voy a poder gestionar, no voy a poder administrar y la gente no va a estar preparada para monetizar todo eso que capturé. Al mismo tiempo, si mis procesos de negocio son analógicos y no pueden responder en tiempo real o con la velocidad adecuada a la demanda de lo que el cliente me dice o lo que necesita el equipo de trabajo, efectivamente no estoy maximizando el potencial de la transformación. Y finalmente, si hago bien las cosas, probablemente termine transformando aquello que vendo, productos o servicios. Porque en esta transformación, si entiendo mejor a mis clientes, si mis equipos trabajan mejor y mis procesos están optimizados, seguramente voy a poder redefinir la forma en la que transacciono con cliente, consumidor o ciudadano. ¿No? Si hay una cosa para mí importante que se lleven hoy, son estos 4 pilares. Porque transformación no es branding digital, no es ads digital, no es un website. Es la capacidad real de transformar integralmente una compañía para que monetice los datos que efectivamente están capturando y realmente tome un diferencial frente a otras que no están transformándose. Te quiero contar, yo estoy en Mastercard y como bien dijeron antes, todos los CEOs de la mayoría de las compañías dicen que somos ahora empresas de tecnología, etcétera, ¿no? Y la palabra transformación digital está muy repetida en todos los planes, etcétera. Algo que no mencionaste, si me permitís,
pero que está en el tope de la lista de la preocupación en la medida que va desarrollándose la transformación digital, la información, Amazon, Uber y todos los datos nuestros que nosotros ponemos en la nube o donde sea, es qué estamos haciendo las compañías para preservar la seguridad y el cyber attack, etcétera. O sea, hay más volumen, más información dando vuelta, más oportunidad, etcétera. Damos más información y eso aumenta claramente el riesgo de las bandas que puedan tomar toda esa enorme cantidad de información para cometer fraude, digamos, ¿no? Y en general se habla más de todas las oportunidades y no se habla tanto del tema de la seguridad, me parece. Completamente de acuerdo. Te diría en foros públicos o en los medios se tiende más a hablar de transformación digital, como dije antes, está un poco como de moda, de la oportunidad. Sin embargo, cuando hablas con los CIOs, CEOs, CTOs de compañías, seguridad está en el número 1 o número 2 del ranking de preocupaciones, ciberseguridad mucho más. Nada de esto se puede lograr si la nube o el esquema de infraestructura de tecnología que usás no tiene la seguridad adecuada, la privacidad adecuada y no obedece además a la regulación local, ¿no? Porque ahí hay muchas variables en el medio que creo es importante entender. Tal vez son un poco más aburridas para hablar. Pero hoy, por ejemplo, en las nubes que almacenan datos, no hay muchas de las nubes públicas que almacenen datos en Argentina que respeten los acuerdos de transferencia de datos, ¿no? Que te permitan saber que tus datos se dirimen con jurisdicción en Argentina y no en Irlanda o en Estados Unidos, digamos. Hay una ISO que es la 27018, hay una validación de la Unión Europea, una validación del gobierno federal americano. Digo, es importantísimo que si alguna de sus compañías está evaluando mover su infraestructura sobre plataforma nube, se asegure que el proveedor, esto lo digo así con tanto énfasis, pues nosotros somos de los únicos que sí lo hacemos, tenga todos estos checks, ¿no? Porque la ley en Argentina tiene una particularidad y es que requiere que haya acuerdo de transferencia y requiere que haya jurisdicción local para dirimir cualquier tema de datos. En términos de ciberseguridad o de seguridad de los datos, creo que lo más importante es entender a quién le entregas los datos y para qué lo usa. Digo, hay muchas de las compañías que yo mencioné cuyo foco, cuya misión pública es monetizar los datos. Ahí cada uno de ustedes o de nosotros elige si les da los datos a alguien que después monetiza. Y monetizar no es que nos leen los mails, solamente para ponerlo claro, digamos, ¿no? Nadie lee la información privada, nadie lee. Yo podría decir que ninguna de las compañías americanas que todos les puede aparecer en la cabeza está leyendo y alguien sabe exactamente dónde es tu casa y que llegaste a tal hora. No es eso, es lo que capturan son datos anónimos, los ya tokens, ¿no? Como pequeñas muestras, que son datos que después monetizan. Por eso vos buscás un pasaje para irte de vacaciones y a los 5 minutos tenés mails y promos y lo que fuera, ¿no? Porque dejaste una cookie, que todos deben saber lo que es una cookie, ¿no? Lo que el sitio web te deja en tu máquina, porque alguien te levantó un dato, porque vos usás TripIt para ¿no? que te organice los viajes, entonces no te das cuenta, pero estás entregando información de dónde vas y a los 2 minutos te llega el alquiler de auto de Álamo o de Avis o te promueven el hotel de la ciudad donde vas. Digo, así funciona. Ahora, eso diría, no es un tema de privacidad, creo que es más importante entender que quien hostea los datos, donde sea que estén, opere con regulaciones y demás. 100% de las compañías son atacadas. La mitad lo descubre, la otra mitad nunca se entera. Esa es la estadística. Y el promedio de las compañías en el mundo tardan 140 días en detectar un ataque, un breach de seguridad, de ciberseguridad. Y el mayor impacto sucede en las primeras 24 horas. Esos son los datos fácticos, digamos, de industria. Entonces, ejemplos, ¿no? De transformación digital. Nissan Renault. ¿Okay? Como ustedes piensan en el auto conectado, probablemente lo que primero les aparece es si el display que tiene el auto ahora es un Android Car, o los Chevrolets que vienen con Waze, o el iCar de Apple o demás. Eso no es el auto conectado.
No, esa es la interfaz al que lo maneja, digamos. No tiene nada que ver con el auto conectado. El approach que tiene Nissan Renault, como tiene Peugeot, como tiene Mercedes-Benz, es cada uno de los vehículos está conectado y todo el tiempo capturando datos. Y esos datos no son para dárselos a Waze, para que nos indique mejor dónde llegar. Esos datos son para medir el consumo, medir el mantenimiento, vendernos mantenimiento predictivo, entender en un leasing qué está pasando con lo que sea de las condiciones del leasing, cómo mejorar el diseño de los autos, tener feedback inmediato del consumidor para mejorar los diseños, ¿no? Ese es el auto conectado. Son contratos multimillonarios que todas estas compañías están poniendo ahora para tener una infraestructura de nube detrás donde todos esos datos que hoy pueden medir, porque digo, el PLC, no sé cuántos años tiene, pero PLC que capture datos de cualquier máquina industrial en sus compañías tiene décadas, ¿ok? Lo importante es cómo consumo esos datos. Entonces, lo que pasa hoy con los autos conectados para que sean autónomos, necesitan capturar datos y necesitan volcar esos datos a nubes que después con sistemas de inteligencia los procesen y los conviertan en información. O un startup argentino, BU, ¿no? Que se dedica principalmente a seguridad, a ciberseguridad. Entonces vende sistemas de prueba de vida. Entonces, si vos llamás a un banco o a alguna empresa de la industria financiera, puede saber si sos vos, si estás vivo o no por tu tono de voz, puede reconocer cualquier dato biométrico, puede reconocer tu cara, lo que sea para hacer una transacción. Ahora van a empezar a ver los cajeros ya con lectura de datos biométricos y distintas transacciones validadas en términos biométricos con huella, con iris, con voz, con el reconocimiento facial. Estas son tecnologías, además, de empresas argentinas que están exportando a distintos lugares del mundo. Son tecnologías que se usan para reconocer el tono de voz en estos agentes inteligentes. Cuando hoy llaman a un call center o chatean online muchas veces en un sitio web, lo que hay detrás no es una persona, sino que es un agente inteligente que lo que está tratando de entender es qué necesito, si estoy enojado, si no estoy enojado, qué es lo que está pasando para rutear más rápido los reclamos, digamos. O Boeing, como decía antes, que lo que quiere hacer es no ser más alguien que vende aviones, sino alguien que vende horas de vuelo. Entonces, básicamente está transformando la compañía en dejar de producir aviones que generen transacciones multimillonarias con commitments de CAPEX muy grandes a las aerolíneas, a pasar a un modelo donde fabrican el avión y lo entregan y lo que hacen es generar un servicio. Entonces venden el servicio de volar, no venden más aviones. Obviamente sus aviones van a estar llenos de sensores que van a capturar datos en tiempo real para hacer mejores transacciones con sus clientes. No es que van a perder su rentabilidad, pero están en el momento de dar el salto en esta transformación. O el gobierno argentino, digamos, que decide invertir en darle a las municipalidades, ¿no?, del país conexión a Wi-Fi gratuita, pero además de eso lo que les da es una suite de colaboración y les regala un CRM que para que los ciudadanos de cada uno de los municipios del país puedan agarrar y hacer los reclamos en tiempo real y saber si un árbol se cayó, si hay que limpiar una vereda, si hay una baldosa rota. Digo, esto es transformación digital puesta de cara al ciudadano, pero no deja de ser transformación digital. Es como el gobierno piensa, a partir de una iniciativa como País Digital, transformar digitalmente a la municipalidad. Entender que hay sistemas de estacionamiento inteligente, que se puede empezar a cobrar de otra manera, los peajes con free flow y demás, ¿no? RCK, otro emprendimiento argentino que atiende a lo ya blockchain. ¿Alguien escuchó hablar de blockchain? ¿No? ¿Sí? Blockchain es básicamente una tecnología que permite tener cualquier dato de cualquier transacción completamente distribuido en múltiples servidores en distintos lugares, con lo cual una transacción como la producción y venta de un diamante, ¿no?, nadie puede traquear la transacción absoluta, salvo que tenga los derechos para hacerlo. Esto atiende a los temas de seguridad. Entonces, imagínense contratos de transacciones entre compañías que estén gestionados a partir de esta tecnología, que es la que hace esta compañía llamada RCK, que hace algo que llama contratos inteligentes, donde básicamente serían
cuasi imposibles de hackear o que alguien entienda lo que pasó en esa transacción si no puede tener la visibilidad completa de una transacción que en vez de residir en un servidor o en una nube, reside en N. Imagínense sus libros contables, ¿ok? Libros contables físicos. Imagínense que en vez de registrar sus libros contables físicos, estarían registrando sus transacciones en 50 libros contables que están puestos cada uno en una caja de seguridad en 50 ciudades diferentes. Y la única forma de entender su balance es que alguien sea capaz de agarrar los 50 al mismo tiempo, verlos y procesarlos. Eso es lo que algunas compañías hoy están innovando para no depender más de instituciones que validen las transacciones, de bancos que validen las transacciones, no es la desintermediación completa en algunas cadenas de valor. O Tambero, ¿no? Un emprendedor cordobés que dice, hay 900 millones de personas en el mundo que viven con animales que producen leche. 99% de esas personas viven en situación vulnerable y tienen en promedio un animal o dos. Esa gente todo lo registra en un papel. Y obviamente esa gente lo que hace es entender a su animal para mejorar su producción. Entonces, este señor se llama Eddie, de Morteros de Córdoba, desarrolló una aplicación que se llama Tambero, que hoy le permite hablar con las vacas. Chatea con las vacas. Entonces, un tambero de la provincia de Córdoba hoy tiene una aplicación en su teléfono celular, ¿no? Línea básica, pero un teléfono inteligente, que le permite entender qué pasa con el ciclo de vida de esa vaca. Si el alimento que le dio fue equivocado, entonces le bajó la producción, si esa vaca efectivamente está preñada, cuánto tiempo le queda de producción. Y el objetivo final de esta aplicación no es fancy, para que sea cool y hable con la vaca, es mejorarle 3 veces el rinde de ese animal o dos que tiene el 99% de la población que vive con animales que producen leche. Se las da gratis, tiene más de 200.000 usuarios en 70 países del mundo y se la vende a los tambos, a los que también los transforma digitalmente, porque le permite entender dónde están los animales que producen mejor leche, cómo mejorar el propio rinde de ese ganado. Eso es nube, inteligencia artificial y obviamente la vaca tiene sensores. Entonces esos sensores le dan datos y le permite dialogar y entender con esa vaca qué es lo que está pasando. O ejemplos un poco más cercanos, ¿no? El laboratorio INVI, que produce átomo desinflamante, que algunos lo deben conocer, tenía una dificultad, y a esto también lo llamamos transformación digital. Se le caía el correo permanentemente, ¿no? Tiene Capital Federal y Entre Ríos, tenía que viajar y demás. Entonces lo que hace es contratar una herramienta de colaboración que corre en la nube, no depende más de los servidores abajo de la mesa, no depende más de los servidores en el laboratorio, tiene el correo 100% disponible, usa Skype, se conecta con Entre Ríos, no tiene que viajar más, tienen que entrenar a sus distribuidores, los entrenan en forma digital y remota. Esto también es un ejemplo de transformación digital, es menos fancy, es menos elaborado, no hay inteligencia artificial, pero también habilita otra forma de trabajar a esta compañía. Presto Hoy, no sé si conocen la empresa Presto Hoy, es básicamente hoy lo que podríamos llamar una fintech, pero hace 2 años era una empresa que prestaba plata, préstamos de 3.500 a 150.000 pesos, desarrolló una aplicación, un website inteligente que empieza a procesar y capturar los datos, tiene modelos predictivos para la aprobación de créditos, creció 20 veces en los últimos 2 años, pasó de 50 a 200 personas y hoy gestiona todo en tiempo real a través de su app o su website. Es una empresa casi creada en la era digital, pero que también apalanca la tecnología para desafiar a sus competidores y ambicionar de ser alguien que prestaba microcréditos a convertirse en un banco digital a partir de la tecnología, ¿no? Obercomat, me imagino también la mayoría de ustedes lo conocen, tiene que cambiar sus propios procesos de negocio y decide empezar por un CRM, porque se da cuenta que no tiene la información de sus clientes, entonces no sabe cómo opera con cada uno de sus clientes y qué más le puede vender, o cómo puede hacer cross-sell, o cómo puede venderles distintas cosas a sus clientes, y empieza a operar de otra manera a partir de comprender mejor a sus clientes. Entonces, después de implementar un CRM, decide cambiar
el sistema de gestión que usaba, porque entiende que esa data no la puede procesar y no la puede administrar en forma efectiva. Después de implementar ese sistema de gestión, como tiene sucursales, creo que más de 8 provincias, decide implementar una suite de colaboración para comunicarse en forma más efectiva y emprende también su camino de transformación digital. Nubimetrics, esta es una empresa nacida en la era digital, básicamente es una startup fondeado por Mercado Libre que lo que se ocupa es de tener los datos de las transacciones de Mercado Libre y vendérselas a los vendedores. Para que el que quiere vender en Mercado Libre sepa que si quiere vender computadoras tiene que hacerlo de una forma determinada, el que quiere vender calzado de otra manera, el que vende ropa le conviene vender tal y cual producto a tal y cual punto de precio. Básicamente es un proveedor de datos, ese es el negocio de Nubimetrics. Ahora, Nubimetrics también se transformó a la inversa. ¿Por qué? Porque los clientes de Nubimetrics empezaban a decirle, me das solo datos de Mercado Libre. Mercado Libre no representa el 100% del comercio minorista de la República Argentina. Entonces, Nubimetrics hizo un partnership con GSK. No sé si lo conocen. GSK es una empresa que provee datos del retail tradicional. Entonces, hoy Nubimetrics integra datos de cualquier operación de consumo, e-commerce o comercio real, y provee esos datos. Entonces, una empresa nacida en la era digital también en su propia transformación, ¿para qué? Para elevar las barreras de entrada. Porque si no, GSK efectivamente se lo podía llegar a comer. Porque iba a empezar a capturar los datos del e-commerce, tenía más capital, lo tenía disponible, lo podía hacer. Entonces, hizo el partnership para atravesar esa transformación. Vamos a pasarlo. Este es otro ejemplo de manejo de computación holográfica y el Instituto Pasteur, que opera y necesita entender partículas, ¿no? Y necesita hacer investigación médica. Y la única forma de entender una proteína hoy es a partir de un microscopio. La computación holográfica le permite hoy al Instituto Pasteur operar en forma tridimensional una proteína y entenderla de una manera que jamás se hubiera imaginado. Con lo cual la investigación y el desarrollo de medicamentos y demás les permite acortar el tiempo infinitamente porque pueden manipular las proteínas casi como si estuvieran tocándolas. Otro ejemplo del campo argentino, otros emprendedores de Córdoba, Quilimo, que dicen el recurso más escaso que tiene un campo no es la tierra, es el agua. Si yo logro ahorrarle agua a un productor, tengo el mayor impacto. Entonces armamos un sistema de Big Data, lo que hacen es capturar datos, temperatura, humedad del suelo y otras variables, los procesan y cobran un servicio por hectárea que ahorra el 70% del riego, porque te dicen exactamente qué regar, cuánto agua usar por parcela, por lo que tengas sembrado en esa parcela. Bueno, los cargadores de autos eléctricos que también usan tecnología y les permite capturar datos en tiempo real de la performance de los autos. Entonces ABB, que ya instaló creo que 8 en un acuerdo con YPF, puede intercambiar datos con los mismos autos conectados y entender dónde tiene que poner cargadores, de qué manera esos autos se cargan, cómo cargarlos más rápidos, ¿no? Ahora leí un artículo viendo para acá que en California, una compañía llamada Qualcomm, que no sé si la conocen, está pensando en que en las rutas, cuando las pavimenten, va a tirar partículas que va a cargar automáticamente por una tecnología que yo no puedo ni siquiera explicar, el auto eléctrico, ¿no? Y esto para pensar ya más de futuro. Este es otro dato interesante, que es la Policía de Nueva York desarrolló una tecnología que le permite a través de lectura de video, ¿sí? Tiene cámaras en todo Nueva York, cámaras de la policía y cámaras de los bancos y de los edificios, puede identificar cualquier paquete y le aplicó reglas. Entonces imagínense que hay un paquete solo, suelto, enfrente del edificio de Trump y está a más de 3 segundos. Eso puede disparar una alarma y alguien va a atender ese paquete. Esto es la capacidad de analizar en tiempo real cualquier imagen capturada por cualquier cámara en la ciudad de Nueva York, ¿no? Alguien diría, ¿para qué lo puedo usar yo? Hay empresas industriales en Argentina que hoy, para operar en las reglas que salvan vidas, adentro de las industrias manufactureras, de las plantas, me imagino los que tienen plantas tienen reglas que salvan vidas, ¿no?
¿Sí? Regla de seguridad. Usa las mismas cámaras que están en las plantas industriales hoy para decirte si hay alguien que pasa más de X tiempo bajo una carga suspendida, si un camión tiene la puerta abierta más de X tiempo, si hay alguien que entró una línea de seguridad y cruzó la línea amarilla, si alguien que tiene que estar en una obra no está usando un casco. Con el mismo feed de cualquier cámara, cámaras antiguas que tengan en sus plantas, capturan esos datos, los mandan a la nube, tienen un algoritmo inteligente y dispara una alarma y alguien de seguridad puede ir a intervenir esa situación, digamos. Bueno, y así podría estar todo el resto de la tarde dando ejemplos. Voy a dar el último. McDonald's, ¿no? McDonald's, una de las cosas más importantes tiene la transacción en el automac. Todos me imagino que conocen McDonald's, ¿sí? La captura de un pedido en el automac es de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, ¿no? Porque llegas en el auto, quilombo, los chicos, ¿no? Entonces, lo que hizo McDonald's es, está usando tecnología que le permite convertir speech to text. Entonces, lo que vos decís te lo convierte en un texto. Entonces, escucha con mucha más precisión que cualquier ser humano el pedido que le estoy haciendo, lo convierte en texto, identifica lo que pedí, procesa el pedido automáticamente, no lo tiene que hacer más alguien que escucha, que te habla por un micrófono, que hace así estática, ¿no? Procesa el pedido y lo único que tiene que hacer el agente del automac es o cobrarte o venderte algo más. Porque como sabe exactamente lo que pediste, te manda, ¿no? El combo, el sundae, lo que sea que te tiene que vender ese agente. Entonces reduce los segundos de atención en automac, elimina el error humano de la interpretación de un pedido y maximiza o monetiza el dato porque te vende algo más en esa transacción en un modo mucho más eficiente. Entonces, para cerrar, lo importante acá no es solo la data, sino la real capacidad de procesarla, pero al mismo tiempo monetizarla, ¿no? Sí, Diego, en términos de leyes y regulaciones, ¿cómo estás viendo vos el proceso de adaptación de las leyes y regulaciones relacionado a toda la transformación tecnológica y si a tu criterio hoy representa una limitación para el desarrollo de nuevos negocios? Por lo que sé, el tema de datos, la privacidad de los datos, obviamente es el mayor obstáculo y el país tiene una posición ahí tomada diferente a otros países. Digamos, hace poco hablábamos con un retailer que me decía, no sé, la ley en Israel o en Estados Unidos te permite leer el email, el código de un celular. Acá eso es imposible. Entonces te diría, creo que tenemos que ayornar algunas leyes o disposiciones sin vulnerar la privacidad del consumidor. Me parece eso siempre importante. O entendiendo que tiene que haber un acuerdo de cesión de datos, algo que esté claro y bien documentado, y que los datos residan en lugares que obedezcan a ciertos requerimientos de seguridad. Pero te diría que todavía para explotarla al 100% no somos, no sé, Estados Unidos en términos de desregulación y la capacidad de gestionar esos datos en forma totalmente libre, ¿no? Diego, te interrumpo, perdón, no estoy acá adelante. Te interrumpo, son 14:20, sé que tenías algún compromiso. Si quieren hacer una pregunta más. No, mi pregunta cuando pasaste por el slide del blockchain, ahí mencionaba el Bitcoin. Quería ver si podías comentar un poco cómo es la evolución entonces del Bitcoin, Ethereum y todas las monedas digitales que están presentes. Te largué un tema larguísimo. No soy un especialista en absoluto de ese tema. Sería muy irresponsable dar una opinión de eso. Sé que ahora hay 6 bancos, hace poco vi una noticia, hay 6 bancos que hicieron un consorcio para crear, viste, está Bitcoin, Litecoin, Ethereum, para crear otra moneda más, otra criptomoneda, pero no soy especialista en eso. Blockchain es la tecnología que habilita eso, ¿ven? Pero no sé hablar de criptomonedas. ¿Otras preguntas? ¿No? Bueno, entonces, solo para cerrar, muchísimas gracias, tema de datos, y lo otro, si puedo dejarles un solo concepto, es transformación digital, no es solo el pilar hacia afuera, son los 4, y creo que la mayor oportunidad y el mayor desafío que hay es la capacidad de empresas como la que están hoy acá, de la economía industrial, en rápido empezar a hacer esa transición o transformación
a la economía digital y entender dónde está su futuro, cómo se van a definir ustedes como empresas en ese contexto y entonces qué inversiones van a hacer para poder transformarse. Muchas gracias.